es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Sucker Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Sucker Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Sucker Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Run, en donde tenemos un tema muy especial. Pero antes de dar el tema, voy a saludar a mis queridos amigos, compañeros, colegas, colaboradores y lo que se acumule en lo que hacemos este podcast, con sus debidas limitantes. Hugo, Beto, ¿cómo están? Muy bien, listos para hablar de de temas de estos de nostalgia. O sea, este es el podcast de la nostalgia, el que vamos a tener esta semana en nuestro tema random. Un tema de leyenda, un tema del que siempre hablamos. Ay, ¿te acordabas cuando mi equipo daba miedo? Sí, pero vamos a acotar un poco. Pero Hugo, platícanos un poco más. ¿Cómo estás? Sí, todo bien, Yeyo. Vamos a no sé si ustedes últimamente han escuchado mucho la frase el equipo X que daba miedo. En los textos medios piteros, no voy a mencionar cuáles, no les voy a dar publicidad, que se ha vuelto muy recurrente, sí, el tema de la nostalgia. Se ha vuelto muy este tema retro, este tema de recordar equipos que en algún momento nos hicieron vibrar, nos dieron que no eran los tiempos en que no había el internet, en que no había estos medios piteros también. Entonces, vamos a recordar algunos de los equipos, algunos les habrá tocado, algunos no tanto. Así que vengan los recuerdos, el baile del recuerdo. El baile del recuerdo. Sí, vamos a evitar hablar de los ya conocidos, el Milan, el Manchester United que daba miedo, el Barcelona, bueno, que el Barcelona pues ha tenido momentos. Vamos a evitar todo eso. Vamos a hablar de equipos como más underground, más hipsters. Sí, y ¿qué te parece, Gillo, si empezamos con un equipo que es un recurrente personaje en Sucker Punch, el Nottingham Forest? Uy, el Nottingham Me parece Forest. bien. El bicampeón de Europa, de Brian Clough. De Brian Clough, y aparte que nomás ha sido campeón de la entonces First Division solo una vez en su vida. Pero tiene más Champions que ligas. O sea, Tiene más Champions que el Manchester City. no, bueno, o sea, es que ya de plano, o sea, imagínate cuántos equipos en la historia pueden presumir que han ganado más veces el título europeo que el título local. O sea, es una anomalía lo del Nottingham Forest. Sí, o sea, chécate nomás el palmarés que tiene el Nottingham Forest. Y es, para cualquier equipo, es envidia. Una First Division, la que ya mencioné. La FA Cup la ha ganado 2 veces. No la gana desde el 59. O sea, para el Atlas es ayer. La Football League Cup, que no la gana desde 1990. Para el Cruz Azul es como... ¿Ah, sí? Para el Puebla. El Community Shield lo ha ganado solamente una vez en el 78, y lo que ya habíamos mencionado. Las dos Copas de Europa y la Supercopa de Europa del 79. Todas pues con el mismísimo Brian Clough. Así es. Y este es un equipo que, o sea, Nottingham Forest, si te pones a ver un poquito, es
ve el plantel, o sea, el plantel que tenía, obviamente luego muchos de sus jugadores fueron base de la selección inglesa. O sea, el caso de Peter Shilton, que era su portero. Peter Shilton jugó un mundial a los 41 años de edad. O sea, ya con eso les digo todo. Y para los que no ubican a Peter Shilton, es el portero que se llevó el golazo del siglo de Maradona. Sí, y el gol de la mano. O sea, Peter Shilton. Sí, el gol de la mano 10. Sí, Peter Shilton yo creo que está en el top 5 de porteros ingleses. Que tampoco es como que Inglaterra haya producido una enorme cantidad de porteros, ya los hemos visto. Pero Peter Shilton es alguien que se mantuvo más por la longevidad más que otra cosa. O sea, era un portero sólido. No era un portero espectacular ni mucho menos, pero un portero sólido. Era un portero que no, o sea, te iba a salvar lo salvable y rara vez iba a equivocar. Era un portero que muy pocas veces se equivocaba. Sí, en aquella época el Nottingham Forest, antes de contratar a Brian Clough, era un equipo totalmente intrascendente, era un equipo que nomás le vino a salvar la chamba a Brian Clough después de su desafortunado o afortunado paso por el Leeds United. Otro de los equipos que daban miedo en su tiempo también. Sí, y vamos a hablar precisamente de ese Leeds United. O sea, odiamos al Leeds United aquí, pero hay que reconocer que el Leeds United de los 70s era un equipo que daba miedo. Y no daba miedo por su buen juego, sino por ser leñeros. O sea, era un equipo, híjole, o sea, era un equipo, o sea, el Dirty Leeds le decían. O sea, el sucio Leeds, ya con eso les damos una idea de cómo se las gastaba este equipo. O sea, era un equipo que dominó la primera división de Inglaterra. O sea, era un equipo que ganaba constantemente. Pero que vamos, o sea, era un equipo que daba miedo porque se cargaba una de leñadores. O sea, yo en este momento traigo mi camiseta mi camisa a cuadros porque la verdad me siento leñador cuando voy a hablar de Leeds. O sea, y de hecho el Leeds, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que no ha logrado mucho, o sea, que no ha logrado destacar, ni siquiera está en la Premier, es uno de los equipos más odiados de Inglaterra, justamente por esa reputación de sucios. Sí, y de hecho hace poco el Chelsea sacó un uniforme conmemorativo del 50 aniversario de cuando le ganaron al Leeds United precisamente una final de FA Cup, porque fue toda una hazaña para el Chelsea haber ganado esa FA Cup, porque o sea, se la ganaste el equipo leñador. Y de hecho, como si no fuera suficiente, o sea, como muchos equipos que se enfrentaron a Leeds en aquel entonces por algún título o algo así, obviamente nació una rivalidad con el Chelsea. Para los que no saben, en la temporada 69-60 jugaron el Chelsea y el Leeds, obviamente en Wembley, empataron a 2 y como copa retrógrada tuvieron que jugar el replay en Old Trafford, que ganó el Chelsea, y para el Chelsea significa toda una hazaña ganarle al Dear Leeds. A Dear Leeds, ajá. Y mira los jugadores que tenían. Por ejemplo, estaba Norman Hunter. O sea, ya desde el apellido te das cuenta de que este cuate era de armas tomar. O sea, Liniero. Cazador. Sí, me imagino que es el que siempre se pelean los pubs ingleses. Sí, el señor Fish and Chips. O sea, te daba de tarros de cerveza este muchacho. Y también ahí junto, o sea, con varios jugadores. También creo que Norman Styles me parece que también jugó ahí, no estoy muy, muy seguro. O sea, la defensa de Leeds luego llegó a ser la defensa de la selección de Inglaterra que ganó el mundial, la del 66, si no me equivoco. Sí, era a pesar de este juego tan sucio, era un equipo que sirvió también de base para la selección inglesa en los 60s y 70s, aunque en los 70s para la selección de Inglaterra fue una década lamentable. Sí, ahí jugaban también Jack Charlton, uno de los mejores jugadores ingleses de la historia. Ahí jugaba en el Leeds United, era la estrella, de hecho. Sí, y aquí el palmarés del Leeds United, que también es de envidia para algunos equipos. La Football League la ha ganado 3 veces, no la gana desde el 92. La FA Cup solo ha ganado una, la del 72. 2 copas de feria, la del 68 y la del 71.
Y si no me equivoco, ha sido subcampeón de la Europa League, si no me equivoco. ¿Y desde qué año está en segunda división? Mira, aquí te tengo el dato. Ha sido subcampeón de la Copa de Ferias del 67, de la Recopa de Europa del 73 y de la Copa de Europa del 75 que perdió con el Bayern Múnich. Hijo. Es que era el Bayern Múnich. Y se decía el Bayern Múnich que daba miedo. Sí, no, y ese Bayern es un equipo que ha tenido varias versiones que daban miedo. O sea, sí. Sí, pero ya que estamos tocando el tema del fútbol alemán, pues no vamos a tocar el Bayern Múnich que daba miedo porque siempre ha tenido sus etapas donde daba miedo. Vamos a hablar de un favorito de Gillo, el Hamburg. En la década de los 80, ¿no? El Hamburg de la década de los 80, El que daba miedo. El que llegó a ser campeón de Europa también. Fíjate nada más. O sea, vemos que la década de los 80, si ves a los campeones de la Champions, o sea, bueno, de la Copa de Clubes Europea en aquel entonces, está repleta de puros equipos que daban miedo en su tiempo. Sí. Por ejemplo, en esa Champions que ganó el Hamburg, estaba el CSKA Sofía que daba miedo. La Real Sociedad que daba miedo. Que perdió en semifinales contra el Hamburg. El Dinamo de Kiev que daba miedo. Uh-huh. El Dinamo de Bucarest Que daba miedo. Uh-huh. y el Liverpool que daba miedo. Sí. O sea, era un equipo, ¿qué jugadores tenía ese Hamburgo aparte? O sea, era un equipo, tenía a Félix Magath, si no me equivoco. Sí. El mismísimo Félix Magath que después también se convertiría en entrenador. Un entrenador que daba miedo. También hay que Un decir. entrenador que también que daba miedo. O sea, ya decirte que imagínate que estás en tu equipo bien a gusto, bien concha, y de repente te dicen, oigan, el nuevo entrenador va a ser Félix Magath. Que aparte fue el que metió el gol con el que fuimos campeones. Sí, Félix Magath. Uh-huh. Mira, una historia de Félix Magath es un poquito de contexto por si no conocen a este camarada. Es un tipo que es, para empezar, si lo ves, vas a decir, este tipo es todo menos alemán. O sea, es de ascendencia puertorriqueña, para empezar. No tiene un aspecto de blanco, güero o cosas por el estilo. Segunda, le decían, hasta sus propios jugadores le decían Saddam, por lo tirano, cuando era entrenador. Alguna vez dijo que, un jugador cuando dirigía al Fulham, le recomendó a un jugador que se untara queso para cuidarse un hinchazón en una rodilla. O sea, y aparte sí que, o sea, el tipo tenía fama de ser un verdadero capataz. O sea, con este tipo no podías ni descansar. Sí, muchos equipos se quejaban cuando dirigió al Bayern Múnich, precisamente. Muchos jugadores se quejaban de que es que nos está haciendo entrenar de más y todo eso. Y pues aquí sí pesó más los jugadores que el entrenador. Llegaba a ese punto. Y sabes también, otro jugador de ese Hamburgo que también tenemos que mencionar es Manfred Kaltz. Era lateral derecho. Manfred Kaltz jugó un mundial del 82 con Alemania. Y de apodo, tenía un apodo que le llamaban el Banana Flaken. O sea, los centros de plátano. Porque era uno de los mejores entradores de toda Europa. Era el que le servía los goles a Horst Hrubesch, que era el goleador de tanto la selección alemana como de ese Hamburgo. Y el capitán del Hamburgo en la final, de hecho. Sí, y dirigidos por Ernst Happel, este entrenador austriaco que no solamente dirigió al Hamburgo, también dirigió otros equipos que incluso llegaron a dar miedo. El Brujas de los 70, el Feyenoord que daba miedo. Y la Holanda que daba miedo, porque dirigió. Y la Holanda que daba pero vamos a hablar del Feyenoord. No, pero antes quiero mencionar un jugador que no estuvo en el Hamburgo campeón de Europa, uh-huh, pero que fue piedra angular para que el Hamburgo empezara a destacar. Fue Balón de Oro 2 años con el Hamburgo, en el 78 y en el 79, de nacionalidad inglesa. A ver, ¿quién?
Me sorprende que Beto no sepa, o hace como que no sabe. Kevin Keegan, que también pasó por el Liverpool y después en el 77 se fue al Hamburgo. Uh-huh. Sí, y que nada más en 90 partidos metió 32 goles y se fue en el 80, 3 años antes de que fueran campeones de Europa. Y ya había dejado las bases para este Hamburgo que empezó a dar miedo precisamente. Sí, de hecho fue campeón de la Bundesliga en el 79 y pues fue piedra angular para que tuviera fuerza este proyecto. ¿Por qué? Porque si no, yo creo que sin un jugador así de emblemático no hubieran sido campeones. No hubiera habido esa motivación para que el Hamburgo ganara las siguientes títulos, que fueron la Bundesliga del 82, la del 83 y obviamente la Copa de Europa del 83. Sí, y subcampeonatos en el 80, bueno, en el 81, en el 84 y en el 87. Sí, el Hamburgo que ahorita, pues lamentablemente, hace como 2 temporadas se convirtió en el último equipo que había disputado todas las temporadas de la Bundesliga en primera y descendió. Sí. Pero algún día volverá el dinosaurio. Der Dinosaur. En fin, pasamos ahora sí al Feyenoord, que daba miedo, porque sabemos que la Eredivisie pues es una liga bananera, retomando el tema de las ligas bananeras. Pero hubo un tiempo en que sí había un equipo que no era Ajax ni PSV, era el Feyenoord de los 70s. Que también llegó a ser campeón de Europa. Sí, en la 69-70 que le ganó al Celtic, otro equipo de liga bananera, y que estaba el Diri Leeds en la semifinal. O sea, todo esto es un universo conectado de equipos que daban miedo. Sí, o sea, esa época era... ¿Quieres llegar a semifinales al menos de Champions? Da miedo, nada más. Sí, nada más. Pero en fin, ese Feyenoord ganó entre los 60s y los 60s, ganó pues prácticamente todos sus títulos, ganó 7 y obviamente también le ganó la Copa Intercontinental a un favorito, no un favorito de Gillo. Creí que era Estudiantes, pero no, era Estudiantes de La Plata. Creí que era Independiente. El pincha. Le ganó Estudiantes, sí, a los pincharratas. Y también se dio el lujo de ganar su Copa de la UEFA, o sea, al Tottenham. Uh-huh. Y aparte, le ganó al Celtic, que daba miedo. Sí, y precisamente nos vamos a ir al Celtic, que daba miedo. Bueno, todos los equipos... Uh-huh. Sí. Bueno, sí, pero ese fue el único que ganó una Copa de Europa, porque desde entonces el fútbol escocés es nadie en Europa. ¿Creen que podrían competir el Celtic y el Rangers en la Premier League? Bueno, en las competencias inglesas o... Actualmente no, ahorita no. Hubo un tiempo en el que sí, sobre todo en la década de los 90s, 80s, yo creo que sí podían competir. Ahorita ya no. Sí, ese Celtic de los 60s sí pudo haberle competido en la Premier, bueno, en la First Division de aquel entonces, pero ahorita no, para mí sería un equipo que estaría del 10 para abajo. Pero vamos, ¿le convendría al fútbol escocés que tuvieran al Celtic, al Rangers, así como están el Swansea y el Cardiff? Sí, porque vamos, escoceses en Inglaterra, ¿cuántos no viven? Exacto. Es un fenómeno mediático, sí, pues sobre todo por el clásico que tienen Celtic y Rangers, por la tradición que tienen, por la antigüedad que tienen ellos, o sea, por la gama de jugadores escoceses que han tenido. Entonces, sí, sería conveniente, aunque para ellos, ¿qué importa más? ¿Ser el 10º de la Premier o siempre estar ganando en tu liguita bananera? La cosa es que los escoceses quieren que el Celtic, sobre todo el Celtic ahorita, juegue en Inglaterra, pero los ingleses no quieren. ¿Será eso el miedo? Les dejamos esa pregunta a nuestro respetable, que nos comenten ahí en nuestras redes sociales qué opinan de esto. Sí, y yo quiero mencionar a otro equipo que daba miedo también. A ver. Es portugués. El Benfica. Es correcto, el Benfica. El Benfica de la maldición.
el bicampeón de Europa, y que si vamos a hablar de ese Benfica, tenemos a fuerzas que hablar de un jugador. Eusebio. Para muchos... Si ustedes no lo saben, uno de mis seudónimos es Eusebio. Dígame. Sí, ahí en los foros y en juegos en línea, por ahí hace 10, 15 años, era Eusebio. Sí, este Benfica que le cortó la racha al Real Madrid de ganar las Copas de Europa, ya había ganado 5, y el Benfica fue el que dijo basta, y aparte es ese equipo que le ganó 5-3 la final una final al Real Madrid. La otra se la ganó al Barcelona. Barcelona. A los dos equipos más grandes de España les ganó finales, pero hay una historia precisamente después de haber ganado esa Copa de Europa. Sí, Bela Goodman era el entrenador de este equipo. Bela Goodman era un entrenador austriaco. No, perdón, húngaro. Húngaro. Nació en Budapest, una disculpa. Pero este tipo nunca duraba más de 2 temporadas en un equipo. Siempre decía él que la tercera era siempre la temporada fatal. Dirigió al Milan también en algún punto y lo corrieron de manera pues poco honorable, pues. Y lo corrieron en el Benfica, y cuando lo corrieron dijo: nunca en 100 años a partir de hoy el Benfica va a ser campeón de Europa. Y me parece que se va a cumplir. Y mira que cumplió, porque mira, actualmente estos son todos los subcampeonatos europeos que ha tenido el Benfica. 62-63 perdió con el Milan. Uh-huh. En el 64-65 con el Inter, con los dos equipos de Milán. El 67-68 perdió contra el Manchester United 4-1. Para acabarla perdió con el PSV Eindhoven en el 88. No. Y la última final que perdió fue con el Milan, que el primer Milan que daba miedo, el del 89-90, y eso que le salió barato, o sea, nomás lo perdió 1-0. También ha perdido finales de la Copa UEFA, de la Copa UEFA Europa League, como usted quiera llamarle. Perdió la del 82-83 contra el Anderlecht de Bélgica. Mira que perder con el Anderlecht de Bélgica ya es que muy mal. Luego la de la 2012-2013, ¿contra quién crees, Gillo? No quiero saberlo. El Chelsea, otra vez el Chelsea, arruinándote la Europa League. Arruinándote la vida. Y la de la 2013-2014 contra el Papas Fritas de la Europa League, el Sevilla. Otro equipo odiado. Sí, el Sevilla, que ya sabemos que nació para jugar Europa Leagues. Sí, pero bueno, de la temporada que fueron campeones de Europa, le ganaron el Real Madrid de Di Stéfano y Puskás, nada más, y Paco Gento. Y al Barcelona de Cochis. ¿De sí? Precisamente. Yo quiero hablar, porque no me han dejado hablar, de mi equipo que daba miedo. ¿Cuál? Un equipo francés de principios de siglo. Caray, de este siglo. De este siglo. 7 veces campeón consecutivo. El Olympique Lyon. Olympique de Lyon, creo que uno de los equipos más infravalorados a mi gusto de equipos que daban miedo. En una liga que ciertamente la hemos considerado bastante bananera, pero daba gusto ver a ese Olympique de Lyon, sobre todo a Juninho Pernambucano. Sí. Uno de los mejores cobradores de tiros libres que he visto en mi vida. Sí. Y con un equipo, pues con jugadores que año tras año se iban al Real Madrid, al Barcelona, al Chelsea, a cualquier parte del mundo, y seguían siendo campeones. Y sin invertir las millonadas que invierte ahora el Paris Saint-Germain. No, era la época en que la Liga de Francia apostaba mucho por el talento bueno, bonito y barato, sí. Sobre todo el talento africano, que era pues prácticamente gratis.
Sí, era una época donde, pues sí, éramos felices y no lo sabíamos. Al Olympique de Lyon, campeón, pues sí, daba gusto, sobre todo, pues como lo dije, daba gusto ver a Juninho campeón. Sí, nunca llegaron a la final, ni siquiera a la final de la Champions, pero daba gusto ver cómo eliminaban al Real Madrid año tras año. Creo que lo máximo que llegaron fue a cuartos de final, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, cuartos de final fue lo máximo que llegaron, porque no recuerdo haber que hayan llegado a una semifinal, pero sí era el equipo predilecto que daba miedo antes de estos gigantes millonarios. Sí, creo que la League One, creo que sí pasó por un tiempo en que se volvió nuevamente bananera, porque fíjate, los campeones después del Olympique de Lyon, el Girondin de Bordeaux, bananero, el Olympique de Marsella, el Lille, bananero, Montpellier, bananero. Bananerísimo. Y luego, ya de ahí, pues el Montpellier de Giroud. El Montpellier de Giroud. Y ya de ahí el PSG y un título interrumpido por el Mónaco. Que ni siquiera llegó a 7 consecutivos el PSG, ¿verdad? No, así que el Olympique de Lyon todavía puede presumir, puede decir cuántos heptacampeonatos consecutivos tenés vos. Y yo también quiero mencionar. Entre los jugadores que daban miedo de ese equipo, bueno, que pasaron por esa época, el portero Gregory Coupé, Sidney Boubou, estaba también, pasó por ahí Dorazó, pasó Michael Essien, Nilmar, Virtor, un jovencito que debutó ahí, Karim Benzema, no sé si lo han escuchado. No. Ay, me suena que es bien malo. Estaba Florent Maludá, Jeremy Clement, también otro jovencito, Hatem Ben Arfa. Uy, ese me suena que es un crack. Fred. No. En Brasil ya dejaron de escuchar el podcast. Sí, pero fueron jugadores que pasaron por ahí, triunfaron. También Eric Vidal. Uy, a Vidal, sí, es cierto. Y yo creo que su último gran jugador precisamente es uno que se fue al Arsenal, Alexandre Lacazette. Sí. Sí, y Sonny Anderson también fue jugador de ese Olympique de Lyon. Pero bueno, también, yo quería mencionar otro equipo que daba miedo. Que no ganó la Champions, pero ganó en Europa el Galatasaray de por ahí de finales de los 90s. Ah, el que ganó la Europa League. Sí, la UEFA. ¿A quién se la ganó? ¿A quién, Gillo? ¿A quién? Al Arsenal. Yo todavía pregunto. Todavía preguntas en serie de penales, o sea. No, y mira, y el equipo que tenían, o sea, tenían a Claudio Taffarel, el portero de la selección de Brasil de los 90s. Tenían a Hakan Şükür, que resultó ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol turco. A George Hagi, al Maradona de los Cárpatos. Todavía Hagi se dio el lujo de ganar una Copa UEFA con el Galatasaray. Sí, y ganaron la Supercopa de Europa, se la ganaron al Real Madrid también. O sea, era un equipo. Aparte, te acordarás que en aquel entonces, cuando te tocaba el Galatasaray en tu grupo decías: ay Dios, tengo que ir a Turquía, al Ali Samiyen, o sea, qué miedo. Sí, y aparte, si no me equivoco, creo que en ese Galatasaray que daba miedo, si no me equivoco, jugó el mexicano, jugó Almaguer. Sergio Almaguer. México presente en los equipos que daban miedo, aunque sea por 6 meses. Es que ¿sabes qué pasó ahí? Sergio Almaguer llegó al Galatasaray para decirnos: señores, se acabó su Galatasaray que daba miedo. Se acabó. Voy a ponerle fin. Voy a ponerle fin al Galatasaray que daba miedo. Y porque vaya que lo logró. ¿Y sabes quién era el portero de ese Galatasaray? Ya cuando estaba Almaguer. ¿Quién? Un colombiano, Farid Mondragón. Ah, el que tiene el récord de ser el jugador más longevo.
en los mundiales. Tenía ese récord, ya lo perdió. Tenía. Pero sí, ya era el portero del Galatasaray. O sea, ya por ese entonces decías, ya este Galatasaray es una bonita, un bonito recuerdo. Y otro equipo que quiero mencionar que daba miedo y que ganó también la Copa de la UEFA en aquellos tiempos, el Parma. Uy, sí, cómo no. Con Juan Sebastián Verón y con Gianluigi Buffon. Hernán Crespo. Estaba también ahí defensa, ¿no? Cannavaro. Estaba Cannavaro también, o sea, un equipo que prácticamente pobló de talento a otros equipos. O sea, chéquete la alineación de cuando le ganaron la Copa de la UEFA al Marsella. Se la ganaron en el 99. Portero, Gianluigi Buffon. Los defensas, ahí te van. Y agárrense de la silla. Lilian Thuram, Roberto Sensini, Fabio Cannavaro, Paolo Vanoli. Luego los medios, Alain Gogosian, Dino Baggio, Diego Fuser, Juan Sebastián Verón. Y los delanteros, Enrico Chiesa, Hernán Crespo. Y todavía entraron de cambio Abel Balbo, Stefano Fiore y Faustino Asprilla, que vino a robar al Atlante. Era un equipo de armas tomar. O sea, este Parma era un equipo peligrosísimo. Y aparte, ¿cuántos jugadores de estos después se fueron a otros equipos y terminaron de consolidar sus leyendas? O sea, era un equipo... Sobre todo Buffon. Yo creo que es el que sí no hay que menospreciar. Lo que también hicieron, por ejemplo, Thuram en la Juve. Ese sí era un delantero que daba miedo. Digo, un defensa que daba miedo. Y Cannavaro. O sea, Cannavaro también. Uy, Cannavaro, balón de oro. Don Fabio Cannavaro, balón de oro. Y uno de los personajes más queridos en Turín. Hay que decirlo. Pero no, esto, señores, es sarcasmo. No podemos poner nuestro letrerito de sarcasmo. Sí, por si se lo están tomando en serio. Lo tengo que aclarar porque Cannavaro sí ganó muchos títulos en la Juve, pero luego sabemos que la etiqueta de traidor ya nunca se la quitó cuando salió huyendo del Calciopoli. A ver, vamos. Sí, muchos. Tengo otro equipo que daba miedo. ¿Cuál? El Deportivo La Coruña. El de los 90. Final de los 90. Mi Deportivo La Coruña de Don Roy Mackay. O sea, sí. Bueno, hay dos versiones del Depor que daba miedo. El Super Depor de inicios de los 50, ¿no? No, el inicio de los 90, el Super Depor de inicio de los 90. Ah, sí. El de Bebé fue un campeón 2 veces y ganó la Copa del Rey. Ajá, que se quedó un penal de ganar la liga la liga hasta que por fin en 2000 llegó ese título con Javier Ureta de técnico, y el equipo que tenían era con como quien dice, la base de ese equipo era un marroquí en defensa, Naibet. Luego llegaría Diego Tristán. Diego Tristán. Yalmiña, ¿te acordarás de él? Otro de nuestros queridos nominados al Balón de Cobre por cuando llegó. Tenían tres brasileños, Mauro Silva y Flavio Conceição en la contención, y adelantito de ellos, Yalmiña, ajá. Y luego estaba ya el que ya mencionó, Roy Mackay. Y hay que mencionar. Su cambio era Pauleta. Ándale. Y luego tenían Fran era el capitán, era lateral, jugador español. Y también tenía Víctor, ajá. Y luego también estaba ya se me fue, Donato, ese brasileño que se naturalizó español y de hecho jugó varios partidos con la selección española, que jugó hasta por ahí los 40 años. Y también tenían a Lionel Scaloni. Uh-huh. Y este equipo era, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el momento más el momento en el cual podemos decir el momento cúspide de este Super Depor? Cuando se pararon en la cancha del Santiago Bernabéu en la Copa del Rey. Era la final de la Copa del Rey. La jugaron en la fecha el 6 de marzo de 2002 en el Bernabéu. Por si no lo saben, esta fecha era el centenario del Real Madrid. O sea, en esta fecha cumplían 100 años. Y el Real Madrid jugó esa final contra el Super Depor. ¿Qué sucedió?
El centenario. Madrid. El centenariazo. El Madrid perdió 2-1 en su en el Bernabéu en su centenario contra el Depor. No, déjame decir, en vuestra casa y con vuestra gente. Con goles de Sergio y de Diego Tristán. Sí, don Diego Tristán, por favor. Aparte con un plantel bastante cambiado respecto al que fue campeón de Liga 2 años atrás. Sí. Porque ya estaba Diego Tristán, ya se había ido Macay, ya estaba Juan Carlos Valerón. Uh-huh. Sí, ya después fue digamos el Super Depor 2.0 que Pero aparte fue el Real Madrid de los Galácticos, ¿no? Sí, era el Real Madrid de los Galácticos, que sí fue un rotundo fracaso, aunque lo pensó con otros títulos. Pero ya después fue cuando entró el otro Super Depor, aquel que lo recordamos y yo, ese que eliminó al Milan con una remontada en cuartos de final en San Siro. Sí, un 4-0, ¿no? Un 4-0 y que lo remontó. No recuerdo bien el marcador. Sí recuerdo que fue en cuartos de final. Sí recuerdo que fue en el mero San Siro. Y ese Depor que llegó que incluso en su grupo había goleado 8-3 al Mónaco, no recuerdo si los golearon ellos. No sé, total que fue una Champions muy bizarra. Para mí eso es la Champions más bizarra que he visto en toda mi vida. Ese 2004 en general fue un año súper raro, o sea, fue un año rarísimo. Súper raro. Mira, aquí ya te tengo el dato. En su grupo estaba el Mónaco, el PSV y el AEK de Atenas. Sí, y pasaron segundos a penitas porque le habían ganado al PSV por este reglamento de que no cuenta la diferencia de goles y luego se despacharon. Sino cuánto le ganas. Sí, le ganaron 2-0 al PSV en Riazor y perdieron 3-2 en el Philips Stadium. O sea, obviamente pasa el Depor y sí los goleó el Mónaco 8-3, pero de todos modos les alcanzó para ser segundos del grupo. Eliminaron a la Juventus en octavos por solamente 2-0 en el global. Y sí, iba ganando el Milan 4-1, lo ganaron en Riazor y después le ganaron 4-0 en San Siro, una llave que ya estaba prácticamente dada al Milan. Y el Deportivo La Coruña, que llegó hasta semifinales, fue cuando perdieron con el Porto de Mourinho. Sí, así es. De hecho, digo, ese yo creo que fue el último momento glorioso del Depor de Irureta. Pero también otro equipo de los que de esos que daban miedo, de los de Europa, también hay que mencionarlo, el Estrella Roja de los 90s. Uy, por supuesto, siempre es buen momento para hablar de la Estrella Roja. Y es que pues también ya conocemos la historia de la Estrella Roja, que era un equipo que estaba viviendo una época de tensión, de bastante tensión. Por los que no lo saben, fue, digamos, de hecho un partido entre la Estrella Roja y el Dinamo Zagreb fue uno de los detonantes para que explotara la guerra de los Balcanes, porque ya los croatas querían independizarse de Yugoslavia. La República Federal Socialista de Yugoslavia ya estaba viviendo las últimas, obviamente por el fin del comunismo, y Croacia fue como que el que empezó todo este empuje para la independencia y fue todo el que eso. Empezó, se independizó y dejó que todos los demás hicieran su... Sí, y por eso es que explotó la guerra de los Balcanes. Y digamos que la Estrella Roja sí provocó el detonante en ese clásico contra el Dinamo Zagreb, pero al mismo tiempo se volvió como que, ok, a lo mejor no somos el gran equipo, pero podemos dar un buen papel en Europa. Pero y se la creyeron cuando eliminaron al Dinamo Dresden en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa. Pero luego ya como que hubo un estímulo más porque también eliminaron al Bayern Múnich 4-3 y se metió la gente al estadio, al pequeño Maracaná. Sí, que ya sabemos que ir al pequeño Maracaná es una de las experiencias más intimidantes si eres un jugador visitante. O sea,
Sí, en ese lugar hasta la fecha da miedo ir a jugar. Sí, y le ganaron la final del 91 al Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella que daba miedo. Le ganaron de penales en el estadio San Nicola de Bari. Y a ver, un par de jugadores que estaban en ese Estrella Roja. Sinisa Mihajlovic y Robert Prosinecki. Sí, Robert Prosinecki, que luego sería pieza clave justamente la selección de Croacia en sus primeros años. Del 98. Sí, junto con Boban y con Zucker. Que Boban es el jugador que justamente mencionó Hugo dentro de ese partido donde empezó, donde donde ardió Troya, pues, donde Boban le pegó a un policía. Pero bueno, ya hemos hablado de muchos europeos. Creo que ya hay que regresar a la triste realidad. Al tercer mundo. Regresar a nuestra querida, amada y a veces odiada Liga MX. Porque sí, tenemos varios equipos que daban miedo en su tiempo. Digo, ya sabemos a la Chivas de los 60s, el Toluca de los 90s, el Necaxa también de los 90s, el América de los 80s, el Cruz Azul de los 70s. Pero vamos a irnos por los equipos más underground, ¿no? Underground, sí, yo creo que el más underground sería, sin lugar a dudas, el Toros Neza de los 90. Sí. Sí, este equipo que era el equipo que goleaba o que salía goleado, o sea, era un equipo que aparte era muy pintoresco. Estaba ahí Memo Vázquez como jugador, también era dirigido por Enrique Mesa. Estaba Antonio, varios jugadores, o sea, fueron directores técnicos exitosos. Antonio Mohamed, Memo Vázquez, que ya mencioné. También el Piojo Herrera, también era de ese equipo. El portero era Pablo Larios. Ya, Pablo Larios. Para empezar, ya con decir que Pablo Larios era tu portero, era que era garantía de que iba a haber espectáculo. Sí, para bien y para mal. O sea, Pablo Larios era uno de esos porteros capaces de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo. Pero yo creo que, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el momento cumbre de Toros Neza no fue la final contra Chivas, fue la bronca contra la selección de Jamaica. Una pelea lamentable, o sea, el Pony Ruiz, otro de esos jugadores que de ese Toros Neza, acabó casi en el hospital, y el Germán Arangio también. Sí, de la alineación de Toros Neza, Pablo Larios, Carlos Humberto González, Pedro Osorio, desconocido totalmente, Miguel Herrera, Memo Vázquez, Juan Arangio, el Pony Ruiz, Antonio Mohamed, Jesús López Meneses, otro jugador de culto, Javier Saavedra, el Cruz Azul de los jugadores. Sí, Javier Saavedra, que ¿cuántas finales no perdió? Creo que 5. Federico Lusenhoff. Uy, Federico Lusenhoff es un delantero, un defensa que también daba miedo. Sí. Ramiro Romero, Manuel Virchis, estaba Carlos Briseño, un equipo sui generis. Sí, ese Toros Neza que daba miedo y que a raíz de ese subcampeonato con Chivas, poco a poco se fue desarmando hasta llegar a descender. Y sí, el 2001, 2002, 2001 creo. No, 2000, fue en el 2000. Sí, entonces sí, que ya, y que incluso han intentado volver, pero que nunca se ha concretado el proyecto de Toros Neza, a menos que cierta refresquera de bebidas energizantes quiera invertir en un equipo con las mismas características. Así es. Que es odiado en Alemania. Así es. Red Bull, patrocínanos. Y sí, digo, ese Toros Neza, sí, ese momento, por así decirlo, el momento cúspide, el momento donde fue el pináculo, por así decirlo, de ese Toros Neza, es justamente esa final que perdieron contra Chivas. Que ese Toros Neza, justamente porque Toros Neza salió goleado del Jalisco 6-1, con 4 goles del Gusano Nápoles, o sea, qué manera, o sea, que el Gusano Nápoles te marque 4 goles, o sea,
hizo lo que después haría el Chuletita Orozco, o sea, de esos jugadores que se les ocurrió meter 4 goles en una final y luego ya no pasó mucho con ellos. Pues eso pasó con Tronesia. No se recuperaron jamás de que se les apareció el gusano en Nápoles y murió lentamente ese Tronesia. Sí, y ya pasando a otros equipos que daban miedo en la década de los 90, el Atlético Celaya. Bueno, de Butragueño y Tiva. No, sí, Tiva estaba en el Veracruz. Tiva jugó ese año de su campeonato, cuando justamente en su temporada de ascenso, que llegaron a la final. Sí, Tiva era jugador estaba a préstamo, pero ya andaba con el Celaya, justamente, con el Celaya de Butragueño. Que luego se acabó esa temporada y el Celaya le dio por tratar de revivir al Real Madrid de los 80s, porque luego se trajeron a Mitchell, se trajeron a Hugo Sánchez, a Martín Vázquez, o sea, se trajeron a todo lo que podía, lo que oliera a ese Real Madrid, se lo trataron de traer. No funcionó ya, porque ya todos sus jugadores iban de salida, y pues también fue una muerte lenta y dolorosa antes de convertirse en los Colibríes de Cuernavaca. Los goleadores del Puebla, del Celaya, históricos en primera división, bueno, en primera y segunda división, tenemos a Mauro Herc, un clásico del ascenso, con 58 goles. Un clásico. Carlos Pavón, con 34 goles. Emilio Butragueño. O sea, para que Emilio Butragueño, con sus 80 años de pues sea su tercer máximo goleador. El tercer máximo goleador del Celaya es que estábamos hablando de Celaya. Diego Latorre y Tiva. Un delantero de culto en la Liga MX, Diego Latorre. Sí, que es ahorita uno de los analistas favoritos de los listillos tácticos. Es ahorita analista de Fox Sports en Argentina, me parece. Sí, estás en lo correcto. Y Tiva con sus 2 etapas. Y aparte de en el Celaya jugaba Filiberto Fulgencio. No, es que ya con Filiberto Fulgencio ya te convertiste en leyenda, o sea, no puedes. Un equipo que tiene a Filiful tiene que ser relevante. No, es que Filiful. Y también estaba el Fati Navarro. O sea, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Otro equipo que daba miedo. Yo tengo que mencionar el Puebla del 89-90. O sea, nada más un año dio miedo, pero qué miedo daba. No, y ese Puebla fue muy competitivo. O sea, mira, otro personaje que repite, Pablo Larios, era el portero de ese Puebla. Sí. Pablo Larios. Y luego, o sea, ahorita estos minutos van a ser porno para el becario. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Mortero Aravena, del Búfalo Poblete, o sea, nombres que si los mencionas en Puebla, en ese momento se les ponen los ojos de huevo cocido. No, sí, pero aparte, un momento sublime del fútbol mexicano con este Puebla que daba miedo. Cambiaron de patrocinador de uniforme a media temporada. Pasaron de ser Adidas a ser Pony. Es que esto es muy Puebla. Esto es muy de Puebla. Esto ya es. Si tú me dices un equipo que cambia de media temporada de esto, prácticamente te viene a la mente Puebla. Pero chécate la alineación. Portero, Pablo Larios, ya dijimos. Los defensas, Arturo Álvarez, Edgardo Fuentes, Roberto Ruiz Esparza. Oh, se me acaba de romper el capitán. Y luego la media. El Chícharo Hernández, Marcelino Bernal, o sea, jugador de culto. Sí, Jorge el Mortero Aravena. Y en la delantera, Poblete y Edivaldo. Y el Chepo de la Torre también estaba ahí en ese Puebla. Pero mira, o sea, el Puebla pasó de tenía a Roberto Ruiz Esparza, que ya de solo mencionarlo ya me rompí la tibia y el peroné. Y luego ponte a pensar que luego llegó más adelante el coreano. O sea, ya. El coreano Rivera. O sea, ya con eso es garantía. O sea, tienes que jugar ahí con 3 espinilleras al menos para salvar el partido. Sí, y yo creo que si nos vamos
Si nos vamos un poquito más adelante, nos vamos con otro equipo de culto, equipo de momentos sublimes del fútbol mexicano y un favorito de Gillo, el Atlante del 2007. Uy, no. Del profe José Guadalupe Cruz. No, es que mira, chécate. Ese torneo fue cuando el Atlante se mudó a Cancún. Y nadie daba ni un solo peso, ni el becario daba ni un solo peso porque el Atlante fuera a triunfar en Cancún. Ya de por sí sus entradas en el Estadio Azteca, que ya fue como que su última casa en Ciudad de México, ya estaban muy decadentes. Pero lo peor del caso es que el producto funcionó ese torneo y les alcanzó para ser campeones con un equipo muy sui generis. Tenían a Federico Vilar en la portería. Nada raro, buen portero. Todo bien. Sí. Javier David Muñoz Mustafa. Leñero. Daniel El Borita Alcántara. Otro. Clemente Ovalle. Clemente Ovalle, dicen, cuenta la leyenda que si lo mencionas 3 veces al espejo, Hugo Luna en este momento nos deja el podcast. En el medio campo estaba Alan Zamora, que sonaba para buen prospecto y se desapareció. Creo que fue de los del fiasco de Carson. Sí. Sí, precisamente. José Joel González. Luego, uno de nuestros favoritos de Soccer Punch, Alain Nkong. Sí, jugador de culto en ese Atlante. No, hablando rápido. Gabriel Místico Pereira, que era el que movía el equipo. Uh-huh. José David Toledo, también un jugador que ha pasado como por 20,000 equipos. Y en casi todos ha sido campeón, lo peor del caso. El Hobbit Bermúdez. El Hobbit que daba miedo. El Hobbit que daba miedo. Uh-huh. El Hobbit que antes de entregar el anillo a Mordor. Caray, eso sonó muy feo. Sí, de hecho sí. Si el Ponta hubiera estado aquí, ya te hubiera liquidado. Luego estaba el Chepe Guerrero, el Chema Cárdenas, también otro 20,000 equipos. Y adelante, Giancarlo Maldonado y 8 muertos más. Giancarlo Maldonado. ¿Por qué? Porque nada más funcionó. El Giancarlo Maldonado que daba miedo. Sí, Giancarlo Maldonado que fue goleador en ese torneo. Luego ya después se puso a robar en otros equipos. Pero te iba a decir que Alan Nkong, ¿te acordarás cuando en los protagonistas Barack Feber sacaba la contracrónica? Sí. Uy, bueno, sí, que pues, o sea, sección de culto. Bueno, en la final contra Pumas, el que le tocó ser la víctima de la contracrónica es justamente Alan Nkong. Alan Nkong jugó prácticamente, estuvo todo el partido prácticamente en la banca. Y lo vieras bostezar todo el maldito partido. Y no me lo metieron. Búsquenlo en YouTube. Sí, y de hecho una de las anécdotas que tenía ese Atlante es que Alain Nkong no hablaba bien español. Dicen, hablaba un español muy raro. Y lo peor del caso es que me cuadra. Sí, y Alain Nkong luego se iría justamente del Atlante tras ese torneo y regresaría a México con los Indios de Ciudad Juárez. Pero sí, es un personaje de esos que se recuerda con cariño en primera división por muchas razones. Sí, bastante sui generis ese Atlante. Pero otro equipo que también daba miedo, que nomás dio miedo con una temporada, los Tecos. De Ludueña. Del Travieso Guzmán. De ¿quién más te gusta? Yo pensé que ibas a hablar de los Tecos de Bucetich. No, pero tenía más carisma los Tecos de Daniel Guzmán. Sí. Sí. Que fueron campeones con... Es que mira, los Tecos que sí fueron campeones, o sea, estamos hablando de Bucetich, o sea, un equipo ordenadito, sí, pero pues carente de carisma. Y pues ya era un equipo más entregado, más popular, más de simpatía. Tenían a Chuy Corona en la portería. Uh-huh. En la central a Diego Coloto y a Juan Carlos El Cheto Leaño, que era tan buen jugador que no había técnico que pasara por los Tecos y él jugaba. Sí, y si no lo metías a jugar te corrían. ¿Era por eso? Sí.
Digo, pregunta, ¿cuántos chicos no corrieron de tecos por él? Por eso. Luego está en medio campo el Chato Rodríguez, Said Godínez, Flavio Davino y el Achita Ludueña. Uh-huh. Sí, que llegó precisamente en el 2005, llegó a México. Y tenían adelante a Eliomar Marcón, a Carlos María el Tanque Morales, Todavía Eduardo el Livingston para llegar. como suplente. Y además tenían a José Alfredo Castillo, el pícaro Castillo, el boliviano. Sí, esa final que 1-1 en el 3 de marzo, pero un 6-3 en el Azteca. Uh-huh. Que ya desde el minuto 10 ya iban perdiendo 2-0. Dijeras tú, ya se va a cansar el Azteca, ya no va a hacer nada. ¿Sabes qué pasó con ese partido? A ver. Que el Gancito Padilla metió gol al minuto 1. ¿Qué derrota moral puede ser eso? Sí, que el Gancito era... Digo, ya si te metía gol el Gancito era garantía de que ibas a perder. Y luego al 37 te marcó el doblete, pues ya. Ya, pues dijiste, ya nomás vinimos por los LOLs, ya cumplimos, ya con esto. Y bueno, si vamos a mencionar equipos que daban miedo y que no ganaron nada, tenemos que mencionar a otro equipo de Guadalajara. ¿El Atlas? Sí, el Atlas de los 90s. Ese hablar de los Leones Negros. No. Bueno, también podríamos hablar de los Leones Negros si quieres. Sí. Y nos brincamos al Atlas. Es que ese Atlas era un equipo que a mucha gente le gustaba cómo jugaba, el Atlas de la Volpe. La generación dorada que nunca ganó nada, pero que luego sería la base de la selección nacional. O sea, porque de ahí salió Pavel Pardo. Salió Rafa Márquez, obviamente. Mario Méndez, o sea, era un equipo que Daniel Osorno, también por ahí. El Chato Rodríguez. El Chato Rodríguez, estaba Osvaldo Sánchez. Erubey Cabuto, o sea, ya Erubey Cabuto era el maestro, era como un Pablo Larios de los pobres. Sí. También estaba el misionero Castillo. Uh-huh. José Luis González China. El negro Almirón. Pablo Lavallén. Miguel Cepeda. El Jerry Estrada, ¿cómo lo odiamos? Sí, que falló el famoso penal contra el Toluca. Esa final que es una de las mejores finales que me ha tocado ver de fútbol mexicano. Por los dos partidos. Sí, creo que por lo menos en torneos cortos, ese Atlas contra Toluca creo que debe estar en el top 3 de finales. Sí, porque a diferencia de esta de América, Estudiantes, Tecos, que tuvieron muchos goles, pero fue un nivel horrible. Uh-huh. Sí, un nivel decepcionante. O sea, aquí sí veías dos equipos bastante equilibrados. Sí veías a dos digamos, virtuosos de la táctica, como era el Ojitos Mesa y obviamente la Volpe. O sea, eran y no solamente en esta liguilla, sino también en temporada regular, el Atlas contra Toluca, pues que vendría siendo lo que es ahora el América contra Tigres. Sí, pero en divertido. Y con más espectáculo. Sí, eran partidos de muchos goles por lo general. Usualmente los ganaba Toluca porque pues es el Atlas, pero sí eran partidos muy entretenidos. No había partidos aburridos entre esos dos. Eran partidos de muchos goles. Sí, los dos equipos defendían bastante mal, pero salías entretenido del estadio, ya sea en el Jalisco, bueno, en la Bombonera. Es que mira, es que para que el Toluca tuviera de titulares en la defensa a Omar Blanco y a Enrique Alfaro, era que y luego Hassan Viades, o sea. Sí, luego Hassan Viades. No, es que de verdad Cardoso y Fabián Estay eran los que salvaban al equipo. Y aparte que tenías a Cristante. Sí, o sea, Cristante era un arquerazo en su tiempo, pero. Sí. Pero sí, o sea, ese Atlas es un equipo que ven con mucha nostalgia. Es más, el Atlas es, con todos los defectos que tiene, y sí, porque es un equipo perdedor, es un equipo lamentable, pero hicieron una ceremonia para acordarse de ese subcampeonato hace 20 años. Deja tú. No sé si viste que en el clausura del 2019, como se cumplieron 20 años de ese subcampeonato, se le ocurrió a la cuenta de Twitter del Atlas recrear el partido de la final contra Toluca. Lamentable. Ni bueno, Televisa te olvidamos de ese Atlas. Uh-huh. César Andrade,
El que tuvo el accidente. El accidente automovilístico que perdió las piernas, que pintaba para hacer cosas grandes. Bueno, sí, que recuerdo. Que incluso lo pintaban incluso superior a Márquez. Sí, o sea, era un jugador de características ofensivas, pero que muchos decían que esta era la próxima promesa de la selección nacional. Y pues sucedió ese accidente en una noche de copas y pues perdió la pierna y tuvo que decir adiós. Y yo quiero mencionar un último equipo que daba miedo y bastante underground. A ver. El Tampico Madero de los 80s. Uy, no. El Tampico Madero de Tomás Boy, ¿no? El Tampico Madero, sí, que perdió las dos minifinales que mucha gente dice no valen. La del Pro de 85 y la de México 86. La que muchos antiamericanistas dicen no vale. Sí, y es que mira, jugar esa clase de partidos con un portero como Pilar Reyes, o sea, no sé qué esperaban. Pero no es así. Pero aparte aquí es cuando cuentan las historias oscuras del fútbol mexicano, sobre todo en la década de los 80, que el americanismo creció mucho, porque iba ganando el Tampico Madero 4-1 la final de ida. Con goles de José Luis Aldrete, Sergio Lira, estaba en la cancha Benjamín Galindo. Sergio Lira, que es un personaje de culto del fútbol mexicano. O sea, Sergio Lira. Así es. ¿Cuántos años no jugó en la Liga MX? O sea, es de esos jugadores que parecía que era muerte impuestos y Sergio Lira jugando en Liga MX. Y luego, para el segundo partido, bueno, ahorita vamos a mencionar la cosa rara que había en esa final. Iba ganando todavía 4-1 en la vuelta, bueno, en el global al medio tiempo. Entonces el América tenía que ganar 3-0 para llevarlo al partido a la largue. Y curiosamente, en 45 minutos, Ricardo Peláez, Eduardo Vacas y Ramón Ireta anotaron para mandar el partido a la largue. Y Pretends to be Shocked con un penal dudoso de que cobraría Eduardo Vacas. O sea, que hasta la fecha es muy dudoso ese penal, pero que fue clave para que el América concretara esa remontada, que mucha gente lo pinta como una de las más épicas remontadas del América y que no sé qué. Y sí, pues el resultado es muy engañoso. Sí, pero si ves ese partido, el resultado es muy engañoso. O sea, como tú dices, todavía el primer tiempo, el Tampico Madero todavía era campeón. Pero imagínate, en el Azteca, el América de los 80s, cuando Televisa estaba en su más grande apogeo. Sí. ¿Y quién era el técnico del Tampico Madero? Carlos Reynoso, el maestro Mañas. Uno de los americanistas más grandes de la historia. Sí, es el Tampico Madero, que era dirigido por Carlos Reynoso y que después perdería otra final contra el Monterrey. Sí, pero pues ahí es cuando entra el sospechosismo que nos maneja sobre todo José Ramón Fernández. Y toda la América. Sí, José Ramón Fernández también, sí, la final contra Pumas le resultó bastante polémica, es la del 85. Aquí también pues le das material para decir que el América aplicaba sus artimañas. Y mira, el Tampico Madero tiene una historia muy, muy sui generis de cómo surgió. Porque fíjate, el Tampico Madero era un equipo reciente, porque descendió el Tampico Fútbol Club. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que se hace siempre en primera división, aquí en el fútbol mexicano. Una práctica que ustedes... Y les voy a introducir a esta práctica. Compraron una franquicia. Y adivinen qué franquicia es. La de Atletas Campesinos de Querétaro. O sea, mira, al menos nos salvó de tener una cosa llamada Atletas Campesinos. O sea, ¿qué respeto te puede inspirar una cosa llamada Atletas Campesinos? Total que en el 81-82 el sindicato de petroleros compró los Atletas Campesinos y como también ya no estaba el Ciudad Madero, decidieron fusionar los dos clubes, el Tampico Fútbol Club y los Orinegros de Ciudad Madero, para hacer el Tampico Madero. Yo quiero mencionar otro equipo de los que daba miedo, también de Guadalajara. Y ya lo mencionó Gillo hace rato.
Los Black Lions. Los Leones Pero Negros. no los de Anangonó. Los Leones Negros de la UDG de finales de los 80s, que justamente perdieron una final contra el Puebla. Y a quien les debemos a varios jugadores, varios ex técnicos. Daniel Guzmán salió de ahí, justamente. Uno que todavía está dirigiendo. Poncho Sosa, sí. Octavio Mora, o sea, de esos Leones Negros que salieron, o sea, era un equipo de culto en su momento y los dirigió un ex Chiva, Alberto Guerra. Sí, esos Leones Negros que nunca ganaron la liga, pero sí ganaron la copa. Uh-huh. Y hasta les alcanzó para tener una liga de CONCACAF. Ándale. O sea, Leones Negros, obviamente más grande que Tigres. Obviamente. Solo por eso. Obviamente, y eso que están en el ascenso. Sí, o sea, y también tenían a varios brasileños que daban miedo. Sí. Beraldo Lorencao, Glauco dos Santos, Clay Cassius Silva. O sea, este muchacho Clay Cassius, o sea, porque tenía que ser brasileño y tenía que copiarle a un boxeador. Deraldo Márquez y Vanderlei da Silva. Pero estos fracasaron. O sea, esto les fue horrible cuando se murió ese equipo de Leones Negros a finales de la temporada 93-94, que desapareció Leones Negros y que luego reviviría unos años después. Pero sí era un equipo que daba, o sea, que te caía bien, o sea, que te caía bastante bien. Y aparte que es que es a mi parecer el que tiene top 3 de uniformes en el fútbol mexicano. Ah, claro. Es un uniforme muy... A ver, ¿qué equipo tiene rayas de 3 colores y aparte en esa combinación? Es un equipo que tiene un uniforme muy, muy distintivo. O sea, ves esas franjas negras, rojas y amarillas y dices, ya sé qué equipo es. Y aparte, el siempre distintivo León Negro, que por cierto ese apodo se los puso un comentarista. Ay, se me fue el nombre. Ángel Fernández, se los puso Ángel Fernández. Así es. Así que esos Leones Negros, otro de los equipos de Guadalajara que daban miedo. O sea, en algún punto todos daban miedo, pero algunos sí ganaron cosas, otros no. Es que fue una época del fútbol mexicano que tal vez si hubieran torneos cortos, como ahorita, tendríamos más campeones, ¿no? Pero entre América, Cruz Azul, Pumas, entre los 70 y los 80. Y pon tú que Leones Negros hubiera ganado 2 o quién sabe. Sí. Uh-huh. No sé, es por lo que a mí no me gustan los torneos cortos. Sí, puede pasar ahí sí que cualquier cosa. Y también está, bueno, ahorita los dirige un exjugador de que también formaba esos Leones Negros, Jorge el Vikingo Dávalos. Así que pues bueno, ¿qué más? ¿Algún otro equipo de la Liga MX que daba miedo? ¿Qué quieren mencionar? Pues creo que no, porque ahorita, bueno, el Pachuca de los 2000. No, de los más importantes. Sí, no, sí, es un lugar donde no puedes decir nada bueno de un lugar donde son los pastes. Sí, exactamente. Horrible comida, por cierto. Y también, pues digo, ya hay otros equipos como el Santos de finales de los 90, el Santos de Borghetti, que también podría que entrar, ¿no? Sí, pero pues estamos buscando equipos un poco más de culto. Un poco más underground. Underground. Sí, entonces, pues yo creo que ya es todo por hoy. Pues les agradecemos mucho su presencia y que nos hayan acompañado en este programa. Si se acuerdan de otro equipo o quieren recordarlo con nosotros, recuerden mandarnos Twitter en @elfutbolitoMX o en Facebook o en YouTube. Ahí déjenos los comentarios. Les agradecemos mucho. Compartan el podcast si les gusta, por favor. Sí, por favor. Paro. No olviden seguirnos. ¿Cómo están ustedes en redes sociales? @Hugo_tuitea en Twitter y Hugo el Matador en Instagram. @BTD_. Y
Y yo soy @Gillo. Les agradecemos siempre su compañía. Y recuerden también darnos sugerencias para el tema random. Así es, pues bueno, nos vemos la próxima Los semana. leemos atento. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, el Atlas que daba miedo no ganó nada. No. Y por cierto, pista para nuestro tema random de la próxima semana. Buenas. Adiós. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.